Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, dependiendo de qué hora vean este video. Bien, es la segunda clase de neuroanatomía. Vamos a estar trabajando como en la clase anterior. Estuvimos viendo un repaso general muy particular de lo que es sistema nervioso, sus subdivisiones y todo lo que conlleva sus generalidades. En esta segunda clase vamos a meternos en una cuestión más a fondo de lo que es la médula espinal, que es parte del sistema nervioso central. Entonces, en esta dinámica donde vamos a hablar de su morfología externa, toda la cuestión anatómica que conlleva a conocer de una manera general lo que es la médula espinal. Vamos a por ahí a ver su sistema de raíces nerviosas que tiene y lo que es la cola de caballo. Básicamente respecto a lo que vimos en la clase anterior, vamos a estar repasando algunas cuestiones. Recordemos lo que es médula espinal, es parte del sistema nervioso central y el sistema nervioso central se va a subdividir en la cuestión del encéfalo y en la cuestión de la médula espinal propiamente hablando. Bien, el cerebro, perdón, el encéfalo se va a conformar por tres partes, que es el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. Y a partir de ahí va a nacer también la otra parte del sistema nervioso central, que es la médula espinal. Perdón. Esta, pues bueno, se va a ir subdividiendo a lo largo del trayecto, que es médula espinal cervical, médula espinal torácica, médula espinal lumbar, en esos segmentos. Y bueno, la otra es, ahorita que lo veamos más a fondo, que también es parte del sistema nervioso, pues la cola de caballo, que no entra como tal dentro del sistema nervioso central, aunque forma parte también de la médula espinal como tal, o se desglosa a lo largo de este trayecto de la médula espinal. Más adelantito vamos a estar viendo a detalle cómo es esta situación. Si bien entonces ahí tenemos que tener en cuenta que es sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico, que ya habíamos visto, se va a dividir en somático y autónomo, ¿sí? El somático, por su parte, pues bueno, va a entrar la cuestión de los nervios raquídeos, o nervios espinales. Y también vamos a ver la parte de la cuestión de nervios craneales. Esa es parte del sistema nervioso periférico somático. Autónomo, pues bueno, ya habíamos comentado que se va a subdividir en la cuestión simpática y parasimpática, que van a tener ciertos efectos. Pero hoy no nos compete tanto esa parte, más bien hoy nos van a tocar la cuestión propia de la médula espinal. Su anatomía, más que nada, precisamente por eso la clase, la morfología externa, cómo se conforma, cómo está estructurada esta médula espinal, las raíces nerviosas, qué es y cómo se van subdividiendo, o cómo van saliendo, cómo van naciendo, por eso se llaman raíces, y la cola de caballo. Básicamente es lo que hoy respecta a esta clase. Pues entonces, sin más preámbulo, vamos a darle pues continuidad a esta clase. Bien, vamos empezando, continuando más bien. ¿Qué es la médula espinal? Pues como ya lo mencioné, la médula espinal es parte del sistema nervioso central que se va a caracterizar por estar en una zona central, una línea media, muy protegida. Va a estar protegida por por ligamentos, tendones, huesos, ¿sí? Músculos, piel y su sistema propio de protección de la médula espinal, que es el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y las meninges. Entonces, ese encargado tiene muchas funciones. Sin embargo, ahorita solamente vamos a estar viendo la parte anatómica. Bien,
Como ya lo mencioné, se va a dividir en 4 regiones principales: cervical, torácica, lumbar y sacro. Va a tener una forma propiamente cilíndrica en los segmentos cervical superior y lumbar, mientras que es ovoide con un diámetro transverso mayor que el anverso en los segmentos cervical superior y torácico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que básicamente se va a estar de alguna u otra forma cambiando de su forma respecto a los trayectos que pase. Esto debido también a los engrosamientos que tiene. Ahorita vamos a ver cuáles son, ¿sí? Donde tienen una forma más ancha y en otros tienen una forma más, pues, delgada, por alguna forma de decirlo. Vamos a una cuestión. Bien, perdón, hubo un pequeño problema, pero ya está resuelto. Lo mencionaba, esta parte de la médula espinal tiene que ver con una cuestión también de las vértebras. Las vértebras, por su parte, tienen ciertas estructuras, ciertas funciones que, dependiendo, en la localización, van a tener esa funcionalidad. Cervicales, torácicas y lumbares, todas tienen una funcionalidad respecto a que mantengan la columna erecta, que tengan movilidad y demás, ¿no? Entonces, ahí va a generar cierto cambio de forma, quizá en lo que es la médula espinal, aunque la médula espinal también tiene esta parte de su forma respecto a los segmentos que tiene, y de ahí también de donde van a nacer ciertos tipos de plexos. Los plexos que van a tener mayor cantidad de nervios, por una parte, y tienen entonces de alguna u otra forma cierta cantidad de estructura, la cual pues va a ser precisamente para dar funcionalidad a lo que son los nervios o los plexos en este caso. Ahorita lo vamos a ver cuando vemos una imagen, nos vamos a dar cuenta cuál es esta situación. Entonces, bien, tiene una forma cilíndrica, ya lo habíamos mencionado, más a nivel cervical superior y lumbar, mientras que en la parte transversa, perdón, a nivel superior, cervical y torácico, sus segmentos, bueno, van a tener un mayor diámetro transverso, que en el anverso, ¿sí? Ahí la situación es distinta. Vamos a ver una imagen mejor, para que podamos checar de qué estamos hablando, ¿sí? Ahí los engrosamientos, más en una situación a nivel cervical y a nivel torácico lumbar, son engrosamientos. Ahorita los vamos a explicar a detalle. Pero bueno, entonces, aquí la cuestión de la médula viene a ser asimétrica, ¿sí? A lo que se mencionaba es la asimetría. Se va a referir pues a la forma que mantiene, si bien es cierto, tiene cierta dirección, que en este caso pues puede ser hacia abajo, hacia arriba, pero mantiene la parte pues asimétrica, que quiere decir que no es totalmente igual en todas sus porciones. Claramente, si vemos la parte del bulbo raquídeo, que es la parte más engrosada de lo que es el sistema nervioso central en cuanto a médula espinal,
justamente en donde está el bulbo raquídeo y donde comienza la médula espinal, nos damos cuenta que es la parte más, el límite más rostral. ¿Sí? El límite más rostral pues es el bulbo raquídeo en su conjunto con la médula espinal, donde comienza pues en la porción cervical. ¿Sí? La porción cervical que está en esta zona, donde termina el bulbo raquídeo, ahí está. Esa es la parte más rostral, ajá, el límite rostral de la médula espinal. Entonces, aquí vemos, bien, decía que están los 8 pares de nervios craneales, ajá, los 12 torácicos, ¿sí? 5 nervios lumbares y 5 pares de nervios sacros, ¿bien? Entonces, aquí está de una forma rápida lo que es la médula espinal. El engrosamiento cervical, que ya lo mencionaba, en esta zona, que va de C5 a T1 y de aquí de T9 a L1, pues bueno, vamos a checar toda esta parte, ¿sí? De la anatomía que conlleva conocer la médula espinal. Tal vez tenemos muchas dudas o preguntas al respecto, ya que nos imaginábamos quizá en un inicio cómo es la médula espinal, ¿no? Pensábamos que era todo una cuestión por ahí de nervios o de qué era, cómo era la médula espinal. Bueno, ahí tenemos una imagen ilustrativa propiamente, ¿no? Que no necesariamente en estas imágenes son idénticas a lo que es el cuerpo humano real. Pero bueno, es una imagen ilustrativa, es cómo nosotros podemos ir entendiendo lo que es el sistema nervioso central, en este caso pues de la médula espinal. Entonces, ahí están los dos engrosamientos que de alguna u otra forma están por alguna razón, ¿sí? Por ahí hablábamos de plexos y demás. Ahorita vamos a dejarlo de lado, simplemente vamos a estar conociendo que hay, que hay ciertos plexos, ¿no? Que van a tener un origen que básicamente van a ser en los engrosamientos. Entonces, podemos decir, ahí tenemos el plexo cervical, el plexo braquial, el plexo lumbar y el plexo sacro. Vienen todos de alguna u otra forma por una zona que es más engrosada de la médula espinal, ¿sí? La cuestión del plexo lumbar, el plexo sacro, vienen quizá ya no como tal de lo que es el engrosamiento, pero de ahí nacen, todos estos nervios nacen de ahí, ¿por qué? Porque de ahí toda la cuestión que baja por la columna vertebral, pues recordemos que columna vertebral llega propiamente hasta el coxis, entonces todavía hay vértebras cubriendo a lo que es la última porción de la médula espinal, que es la zona lumbar, y posteriormente va a estar lo que es la cauda equina, cauda equina o cola de caballo. Todavía va a estar protegida por las vértebras, ¿sí? Vértebras, ligamentos y toda la cuestión de las meninges, el líquido cefalorraquídeo y todo lo que conlleve estructuralmente a la protección del sistema nervioso, ¿sí? Entonces ahí vemos cuál es pues la cuestión en cuanto a la médula espinal de manera rápida, de manera general, ¿sí? Aproximadamente, pues esta longitud es la que tiene, ¿sí? De ahí en fuera, pues bueno, vamos a conocerla más a detalle. Este es una imagen ilustrativa, vuelvo a repetirlo, y pues no hay mucho que mencionar al respecto, simplemente es una cuestión anatómica en su porción exterior. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a continuar. Bien, ahí está lo que les mencionaba. Aquí ya nada más
volverlo a mencionar. Los engrosamientos. Eh, o intumescencias es básicamente lo mismo, ¿sí? Intumescencia cervical o engrosamiento cervical. Allí la mayor parte de los ramos anteriores de los nervios espinales. Aunque decía la cuestión de el plexo braquial que va a inervar a los miembros superiores. Bien, esa es la intumescencia cervical, donde pues se va a constituir el plexo braquial. ¿Sí? Y la segunda, que va entre T9, perdón, ahí en la presentación quiere decir T9, no T19, no tenemos 19 vértebras torácicas, perdón, un error de dedo. De T9 a L1 es la intumescencia lumbosacra. ¿Por qué dice lumbosacra? ¿No? Si solamente está a un nivel incluso lumbar y más torácica incluso. Se va a ir adelgazando, por así decirlo, un poco, y vamos a encontrar también el cono medular en lo último de lo que es la columna, perdón, en la médula espinal. Los ramos anteriores de los nervios espinales que surgen a partir de este abultamiento van a componer el plexo lumbar y sacro, que van a inervar a los miembros inferiores. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta que donde está el engrosamiento que va de T9 a L1, a partir de la última porción, ya para terminarse, pues nos vamos a dar cuenta que tiene una forma conoide. ¿Sí? Tiene un cono. Entonces, ahí está, por eso es el cono medular. Ahí llega esa porción. ¿Sí? Se va a ir disminuyendo en grosor y de ahí van a salir las raíces nerviosas que van a dar origen a los plexos lumbar y plexo sacro. ¿Sí? No hay más que esa situación. Entonces, ahí queda como de forma general esto que tiene que ver con el engrosamiento, ¿sí? Engrosamientos de la columna vertebral. Como se dan cuenta, pues no hay ningún problema, no hay en cuanto a la estructura, simplemente es cuestión de saber la funcionalidad que tienen estos engrosamientos o la forma que tienen o por qué está constituida así la médula espinal. Ya lo iremos entendiendo más a detalle cuando veamos la morfología pues interna, incluso pues las funcionalidades que tienen cada una de estas, ¿no? Por ahora pues nos vamos a estar quedando únicamente con esta parte. Continuamos. Bueno, ahí de manera muy específica quizá se entienda una imagen de protección en cuanto a la médula espinal, ¿sí? Es una imagen simplemente que nos va a dar como nombres de cómo posterior a lo que es todas las protecciones que tienen estructurales, llámese ligamentos, huesos, tendones, va a estar cubierta también por una protección que son las meninges. Ahí tenemos lo que son las meninges, que son la dura madre, la aracnoides y la pia madre. ¿Sí? Si se alcanza a divisar. Algunas cuestiones por ahí son hasta se dividen, se van abriendo como, por así mencionarlo, las telitas, ¿sí? Pero realmente, pues son las meninges espinales. Y ciertamente, pues bueno, aquí mencionamos sustancia gris, sustancia blanca, que es ahí donde está el nervio espinal, los ligamentos que aún convalidan con la médula espinal, ¿sí? Los espacios que existen entre estas mismas meninges, ¿no? Que pues de alguna otra forma, pues ahí están para tener y darle un soporte, una estructura, una protección a lo que es este tejido nervioso que es de los más importantes pues a nivel corporal. Bien, pues aquí también otra parte, vemos una imagen donde podemos checar cómo es
la columna vertebral y cómo está constituida a nivel cervical, torácica, lumbar, sacra quizá en algún momento. Pero sí se diferencian de alguna u otra forma los cortes respecto a una vista superior. ¿Sí? Por ejemplo, cómo está en una intumescencia cervical o en un engrosamiento cervical, cómo se ve lo que es la médula espinal. Recordemos esta imagen, ¿no? La parte superior, cómo se ve esta estructura que se encuentra aquí, que se va a diferenciar la sustancia gris de la sustancia blanca, pero ya lo veremos más a detalle después. Ahorita simplemente son los cortes. Esta es una vista superior de las tres, ¿sí? Entonces, vemos que de alguna u otra forma tienen distintas formas. Aquí está en el engrosamiento cervical, cómo está constituida, en el engrosamiento, perdón, en la médula torácica, donde no existe engrosamiento. ¿Sí? O sea, aquí todas las estructuras que existen y demás. Ahorita no las vamos a estudiar como tal, pero ahí están para que se den una idea. Y la intumescencia lumbar. ¿Sí? De alguna otra manera, son las formas que tienen estas estructuras a nivel, pues bueno, segmentaria, cervical, torácica y lumbar. ¿Sí? Recordemos que pues acá no puede haber un corte, porque a partir de la cuestión de L2, más o menos, pues empieza lo que es la cauda equina. Entonces ahí los cortes básicamente únicamente serían en cuanto a nervios. Bien, entonces vamos a encontrar por aquí la morfología externa, ¿sí? Los surcos longitudinales, que son la continuación del bulbo raquídeo, son los siguientes. Surco mediano ventral, a ambos lados del mediano ventral, ¿sí? Los surcos ventrolaterales. Entonces, surco mediano dorsal o surcos dorsolaterales, bueno, van a estar al lado del mediano dorsal. Entre estos dos se van a formar los cordones anteriores de la médula. Entre el surco mediano dorsal y los surcos dorsolaterales van a constituir los cordones posteriores o dorsales de la médula. ¿Sí? Los surcos, bueno, van a salida de las raicillas de los nervios espinales. A nivel de los surcos ventrolaterales, van a nacer las raicillas nerviosas que van a confluir en el tronco común. Esta va a ser la raíz ventral o motora de los nervios espinales. Y en la parte dorsal o posterior, pues se van a generar los nervios sensitivos. Ahí está la imagen. ¿Sí? Esta imagen, pues bueno, básicamente es lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Aquí está esta imagen que resume esto. A ver, vamos a ver. Surco mediano ventral. ¿Sí? Bien, entonces aquí tenemos, bien lo mencionaba, la cuestión del surco mediano, surco mediano anterior, no ventral, que son los surcos longitudinales, mediano ventral, ventrolaterales, dorsal y dorsolaterales. ¿Sí? Mediano ventral, ventrolateral, dorsolateral, y mediano dorsal. Son los surcos que existen. Y aquí está uno, aquí está otro, y acá están los demás. Esto únicamente tiene que ver con la cuestión anatómica. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo se forman los cordones anteriores y los cordones posteriores, ¿sí? Básicamente están entre los dos surcos
de ambas partes, ventrolateral y medial, van a dar al cordón anterior y el cordón lateral, van a dar al surco dorsal y el surco ventrolateral, y el cordón posterior van a dar lugar junto con el mediano dorsal, ajá, y el surco dorsolateral, ¿de acuerdo? Entonces ahí está, simplemente es darle como la coherencia dentro de una imagen. Entonces las salidas de las raíces nerviosas, acá están, ¿sí? Raíz anterior, raíz posterior. Que son las raicillas que van a salir justamente de dónde, de los surcos ventrolaterales, si nos damos cuenta, ajá, o dorsolaterales. No hay más. De ahí van a salir la cuestión anterior y posterior. La posterior, recordemos que es la función motora y la función sensitiva, y la anterior, la cuestión motora. Bien, pues ahí está otra imagen, ¿sí? Los surcos, las raíces nerviosas, todo lo que tenga que ver con estas raicillas, la anatomía propia de la médula espinal, en cómo se conforma, en cómo está integrada, ¿sí? Es la anatomía interna, por así mencionarla, sustancia gris, sustancia blanca, pero pues bueno, ahí tenemos lo que es las astas, los surcos, los troncos, ¿sí? Lo cual pues bueno, ya va a llevar a una funcionalidad específica. A partir de ahí pues se va a salir del sistema nervioso central y se va a ir manifestando al sistema nervioso periférico. Entonces, ahí están las raíces nerviosas. Realmente es una cuestión de darle esa especificidad, por así mencionarlo, de que es un nervio, que es una raíz, ¿no? Entonces aquí vemos una comparación, ¿sí? Aquí con colorcitos, perdón, ¿sí? Las raíces, literal, algo que me está dando que se va a generar propiamente ¿de dónde? Pues de la médula espinal, ¿sí? Aquí lo vemos, aquí lo tenemos. A partir de aquí ya están las raíces, ¿sí? Raíces desde lo que es la médula espinal. De ahí salen los haces de axones, ¿sí? Y posteriormente, pues bueno, ya se van a ir ramificando y esos ya van a ser los nervios. Bueno, y por último ya habíamos visto esta parte de la médula espinal en la cuestión de la caudequina o cola de caballo. Ajá. La médula espinal, ¿dónde va a terminar? En el área lumbar y se va a continuar a través de los canales del canal vertebral, como nervios espinales, quizá. Bueno, pues estos nervios básicamente van a dar a lo que son los miembros inferiores. Van a formar el plexo lumbar y el plexo sacro, ¿sí? Van a tener distintas funcionalidades, pero básicamente pues van enfocados a lo que es la parte de los miembros inferiores. Esa es la cuestión en cuanto a la cuestión anatómica. La cuestión anatómica de la cuestión anatómica de la médula espinal. Entonces, pues de ahí, alguna otra forma, el sistema nervioso central se va a encargar de esta cuestión, y más específicamente de la columna, perdón, de la médula espinal. ¿Sí? Ya vimos la estructura, ya vimos la cuestión anatómica. Bueno, entonces ahora qué falta, vamos a ver la función fisiológica, quizá muy general, vamos a hacerlo en algún momento, pero que queden claro bien las estructuras, ¿sí? Las estructuras que tienen mucho que ver con esta parte de conocer bien a lo que estamos viendo. Ajá, en este caso, pues bueno, a lo que es la médula espinal. La médula espinal, que por ahí está nuevamente en pantalla, ¿sí? Que es, de alguna u otra forma, de manera muy general, todo lo que va a conllevar el estudio anatómico, ver dónde está, cómo se forma, cuál es su forma, ¿sí? Y a partir de ahí empezar con el estudio más a detalle, ¿sí? Que pues bueno, ahí queda esta presentación de manera rápida, de manera general, y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Y pues bueno, ya para la siguiente clase estaremos viendo más estructuras
de la parte de anatomía del sistema nervioso, neuroanatomía. Eso es todo de mi parte, pues muchísimas gracias.